Si nunca eres criticada, puede que no estés haciendo lo suficiente para marcar la diferencia. Nunca serás criticado por alguien que esté haciendo más que tú. Solo serás criticado por alguien que está haciendo menos o nada. Hola, soy Cristina Simón y esto es Nudos Mentales. Arrancamos esta serie de podcast con este tema, con la crítica destructiva. Vamos a tratar algunos puntos, no todos, relacionados con este tipo de comentarios, este tipo de dardos venenosos. No pretendo cubrir toda la información, todas las ideas o los datos al respecto, pero sí pretendo poner sobre la mesa este tema que considero que hoy más que nunca está presente en nuestras vidas. Así que si te interesa, empezamos, porque vamos a intentar entender de dónde salen estas críticas, tanto si las hemos realizado nosotras, como si se dirigen a otras personas. Vamos a identificar el mensaje que hay detrás en este podcast y en el siguiente, en la segunda parte, nos enfocaremos en cómo gestionar una crítica tóxica. Antes de seguir, también quiero decirte que voy a grabar todos estos podcasts sin apenas edición. Creo que es mucho más real, más auténtico. También tengo que reconocer que la edición me aburre un poquito. Así que bueno, permíteme cometer errores como si estuviese hablando contigo, tomando un café, tomando un té. Y también te digo que la canción de fondo que escuchas, el título es Crisálida y es de Bolini. Como he comentado hace un ratito, que vaya por delante que en mayor o en menor medida todas hemos caído en esto de la crítica destructiva, en esto de la crítica tóxica. Así que, como he comentado, tanto si recibes las críticas, ese tipo de comentarios, como si alguna vez eres tú mismo el que las realizas, yo creo que este contenido te puede resultar interesante. Vamos a comenzar. La RAE nos define la crítica como ataque verbal o comentario negativo. Sin embargo, también lo entendemos como un análisis sobre un tema, sobre un hecho, un comportamiento, etc. Así que normalmente, como sabes, hacemos una distinción entre lo que es la crítica constructiva, que suele ir acompañada de un mensaje de motivación, una observación, un consejo, unas preguntas, siempre con la intención de contribuir de manera positiva. Y por otro lado, pues el tema que nos ocupa hoy, que es la crítica destructiva o tóxica, que reconocemos como un ataque verbal con intenciones negativas o dañinas, y puede ser directo o indirecto. Tampoco podemos olvidar el término autocrítica, que sabemos que es un juicio crítico, una reflexión sobre nuestras obras y comportamientos, y que es tan necesaria y enriquecedora en nuestra vida. Se dice que las observaciones ayudan, que las críticas bloquean. Y es que todas pasamos por momentos más vulnerables donde somos más proclives tanto a encajar mal las críticas incluso constructivas, como también somos más proclives a atacar al otro. Intentamos a veces atacar aquello que de alguna manera pues reaviva ese malestar o esa herida abierta que nos escuece. No nos preparan para recibir este tipo de críticas, ni nos preparan para las críticas constructivas, que a menudo nos las tomamos como algo muy personal. Pues imagínate cómo nos tomamos las críticas tóxicas. Estas críticas pues nos demuestran que no somos inmunes. Y en parte no es una señal negativa, es que nos dice que no vivimos aisladas, que somos humanos, que en mayor o menor medida nos afectamos los unos a los otros y que no estamos hechos pues de plástico, ¿no? Ahora bien, una cosa es que nos afecte una crítica tóxica porque nos pilla en un momento débil, vulnerable en nuestra vida, o porque sencillamente es una crítica que va dirigida a un área de nuestra vida donde nos sentimos pues más expuestos, más sensibles, y otra cosa es que debido a recibir críticas tóxicas pues nos quedemos paralizados o bloqueados. Así que si te afectan las críticas tóxicas aún, recuerda que la mayoría de las personas no estamos iluminadas. Sin embargo, sí que podemos aprender a entender qué hay detrás de este tipo de mensajes, porque para mí son mensajes, darles la vuelta a nuestro favor y aprovechar lo que nos muestran. Y de eso se trata el podcast de hoy, de lo que hay detrás de esa crítica.
Como te puedes imaginar, existen todo tipo de críticas tóxicas, se pueden identificar muchísimas. Desde hace unos años se habla mucho del odio, de los haters, ¿no? En inglés, y de los trolls que aparecen en comentarios en las redes sociales, la mayoría de las veces intentando llamar la atención y monetizar su cuenta, que desde luego a veces les sale bien. Y es complicado, es un tema complicado porque generalmente es anónimo hasta cierto punto. Sabéis que se puede, la trazabilidad informática existe. Pero ¿qué pasa? Vamos a dejar ese tema del odio en las redes, que sería para todo un podcast. ¿Qué pasa cuando recibimos una crítica tóxica más o menos directamente en nuestro círculo personal, en el trabajo, con la familia, con amigos? Ahí podemos recibir comentarios tóxicos de cualquier tema, sobre nuestra edad, ya sea porque somos niñatos o porque se nos ha pasado el arroz, ¿no? Por nuestra imagen, por el estilo de vida, por nuestro físico, ¿no? Nuestra manera de vestir, también por nuestra capacidad, si somos, por ejemplo, más o menos torpes, más o menos inteligentes, por nuestro trabajo también. En el trabajo se reciben muchas críticas tóxicas. Es un lugar donde se despierta ese instinto de supervivencia y hay mucha presencia de estrés negativo, y en el estrés negativo, pues ya sabes, o atacamos o nos bloqueamos o huimos, y hay veces que de todo un poco. Estas críticas suelen darse de manera clara y directa, aunque también pueden tomar la forma de buenas intenciones. No sé si alguna vez has escuchado estas expresiones de un supuesto cariño o respeto o profesionalidad por tu propio bien, ¿no? Por tu propio bien, y después, pues, en vez de hablar contigo de una manera asertiva, es decir, diciendo lo que quiero decir y respetándote a ti a la vez, pues me permito el lujo de hacer cualquier tipo de comentarios, y en muchas ocasiones con marcado tinte moral. Y es que bajo una apariencia de seriedad profesional, pues muchas veces no somos ni son profesionales. No somos conscientes del nivel de influencia que podemos tener con nuestros comentarios. Esto es algo que bien vale la pena reflexionar. Por ejemplo, imagínate que estás en el trabajo y recibes un comentario directo, ¿no?, en tu presencia, porque resulta que te han ascendido y te han hecho responsable de un equipo. Y uno de tus compañeros te comenta en esa reunión que no estás a la altura y que van a poder contigo. O te encargan un proyecto especial y un jefe de departamento comenta, una jefa de departamento comenta entre risas: vaya, algo le habrás regalado al jefe, ¿no? Algo tendrás tú. O sencillamente tu jefe, tu jefa, pues en un momento de darte feedback sobre tu rendimiento, tu desempeño, pues uno de los comentarios que realiza es que todo lo haces mal o que no sirves. Como te puedes imaginar, este tipo de comentarios no suelen ir acompañados de un análisis objetivo y real. Es que en mi cabeza a menudo recuerdo esta frase, que siempre es más fácil criticar que crear. Y nos parece que la crítica es gratuita y es fácil, se realiza, ahí lo llevas, pero es más bien una manera de generar bilis, no solamente a tu alrededor, sino a ti mismo, ¿no?, si la realizas. Y evidentemente nos habla mucho más del nivel de satisfacción del otro, del que la realiza, que de lo que dice en sí. Lo que he visto muy a menudo es que en ambientes de trabajo, dentro de equipos, sea reuniones en general, crean una situación, una atmósfera, estas críticas tóxicas, cuando se realizan a menudo, cuando ya forman parte de la cultura y es un deporte conocido por todos, pues crean un ambiente, una atmósfera de tensión y de desamparo en el que el miedo crece dentro del equipo, porque se percibe que en cualquier momento alguien puede disparar y en ese disparo puedes caer tú. Eso lo he notado en ocasiones. También ocurre, por supuesto, imagínate, en familias. Y
también esto me recuerda al actor Fernando Fernán Gómez, seguro que te acuerdas de él, que él hablaba del desprecio. Él decía que en España realmente esa fama que tenemos de envidiosos pues no era tanto la envidia, sino el desprecio. Yo creo que el desprecio, la envidia, creo que son universales, no son patrimonio español, no, es una faceta del ser humano. Y como faceta pues nos muestra ese desprecio de maneras diferentes según la cultura, según los filtros a través de los cuales pues vemos las cosas, que suelen ser nuestros valores, nuestros contravalores, ¿no? Prejuicios y por supuesto pues las reglas sociales de cada contexto. Y desde luego lo que te vuelvo a comentar y retomo el tema del desprecio es que me resulta el elemento más tóxico que existe y que se puede dar tanto en las relaciones profesionales y ambientes laborales como en las personales, porque el desprecio no es más que un posicionamiento superior, pero no solamente esa mirada desde arriba, ¿no? Como por encima, sino que te quita todo el valor de lo que seas, de lo que tengas, de lo que hagas. Es quitarte el valor, no darte valor. Me estoy acordando de una situación, es que esto del desprecio es llamativo y parece gratuito y fácil, pero de verdad que no es gratuito. A veces quizá estaría bien no pensar un poquito, ¿no? Antes de hablar. Estaba recordando un comentario tóxico, recuerda que estamos hablando de críticas tóxicas, no constructivas. Recuerdo un comentario tóxico hacia una bailarina, estaba viendo un espectáculo hace ya unos años de ballet, antes del COVID y todo esto, y fue bastante interesante y curioso ver cómo esa persona que había hecho ese comentario, más allá de cualquier análisis crítico objetivo, después no sabía ni coordinar sus pasos al andar, ¿no? Es llamativo y cómico, claro. Bueno, al grano. Vamos a ver qué hay detrás de esas críticas, ¿vale? ¿Qué es lo que esconde esa crítica? ¿Qué intenta transmitir esa persona? ¿Qué demuestra? ¿Cuál es el mensaje con el que nos tenemos que quedar? Y para eso primero hay que analizarlo, así que bueno, vamos allá. Para empezar quiero que sepas que el objetivo principal de las críticas tóxicas es despojarte de tu confianza y de tu valor, tanto como persona como profesional. A menudo, una crítica tóxica esconde una sensación de amenaza. La persona que realiza esa crítica pues siente que eres, haces o tienes algo que le va a quitar su posición o su importancia en el entorno. Te ve como una amenaza, no como una oportunidad. Pues, imagínate, por ejemplo, que entras de primeras, nueva, en un equipo de trabajo y planteas proyectos, soluciones, ideas que son novedosas y que antes no se han planteado, ya sea porque el equipo sufría de miopía o por puro estancamiento. No son pocas las ocasiones que profesionales me han transmitido esta situación, ya sea en la administración pública o en la empresa privada, y han sentido ese freno, incluso ese bloqueo, esa barrera a la hora de desempeñar su trabajo para el que han sido contratados, no para otra cosa. La sensación de amenaza. Probablemente esa persona o ese grupo de personas te ven como una amenaza a su posición. Otro de los mensajes que esconde una crítica tóxica es un nivel muy bajo de autoestima. Tanto si la realizas tú como si recibes una crítica tóxica, pues tienes que entender que esa persona no se siente capaz, por lo que sea, por lo que tenga en su cabeza, por lo que haya sido su experiencia de vida, no se siente capaz de ser, hacer o tener aquello que tú sí eres capaz. De manera que intenta quitarte valor para no conectar con su propia carencia. Imagínate que has conseguido superar un miedo o una dificultad, da igual a nivel personal o laboral, y esta persona lo reduce a que simplemente tiene suerte. Pues le quita valor, le quita importancia, relevancia. Probablemente y a menudo sin darse cuenta. Y esa actitud a veces la he observado de manera extrema. Algo así como que, ya que yo no lo puedo tener, pues tú tampoco.
Imagínate, muestra un estado de infelicidad alto, muestra también desvalorización, renuncia a intentar ser, hacer o tener, como un tirar la toalla. En el tercer punto, el tercer mensaje que hay detrás de un comentario de este tipo es llamar la atención. En estas situaciones, lo que esa persona te está mostrando es que no sabe destacar por sí misma. Lo hace señalando tus posibles defectos, ya sea para posicionarse como experto, como experta, como para darse valor, o las dos cosas. Te explico, vamos a poner un ejemplo. Acabas de presentar un proyecto en tu trabajo y en esa reunión, en ese comité, esta persona pues resalta solamente los errores del proyecto que acabas de plantear. En realidad, si te fijas, es probable que él o ella lleven tiempo sin aportar nada nuevo, sin crear nada nuevo. A veces aparecen en momentos del proyecto que son casi la fase final y a menudo he observado que son revientaproyectos, ¿no? o revienta decisiones que suelen dejar varios muertos por el camino. Y no sé hasta qué punto son conscientes de esta actitud que tienen y de lo que provocan, tanto a ellos, a ellas como a los demás. Lo que te puedo adelantar antes del próximo podcast es que a veces este tipo de comentarios tóxicos se desmontan simplemente preguntándole a esa persona que ha emitido esa opinión. ¿Y tú cómo lo harías? ¿No? Aquello que has señalado, que dice que es un error, ¿tú cómo lo harías? Suelen responder repitiendo lo mismo, agarrándose al error. Y como mucho te responden que lo que no harían en vez de proponer algo nuevo. Vamos a seguir con el siguiente mensaje que hay detrás de una crítica tóxica. La mediocridad y el estancamiento. Una crítica tóxica te puede demostrar el nivel de mediocridad y de estancamiento de una persona. Esa persona piensa que tú vas a destapar la realidad de su situación. ¿Pero de qué situación? De su situación de ineficiencia personal o profesional. Y de esta manera los demás se darán cuenta. Es decir, que ataca para mantenerse a cubierto. Te pongo un ejemplo. Imaginad que trabajas en un departamento donde observas y puedes medir objetivamente que tienes más capacidad, que sacas más trabajo que tu responsable y tienes más capacidad que tu responsable, ya sea por tu ritmo de trabajo, por la capacidad, como he comentado, pero ya sea intelectual o relacional, que es súper necesaria, y esa capacidad es superior a la de tu responsable. Y en vez de ponerla en valor, en vez de aprovecharla y ponerla al favor de todo el equipo, te frena en todo momento. ¿Te suena esta situación? ¿Te suena a alguna de las situaciones anteriores, de los ejemplos anteriores, de la sensación de amenaza, baja autoestima, llamar la atención y esta última, mediocridad o estancamiento? Me gustaría que pensases en alguna de las críticas que te han resultado más duras, que has recibido, ya sea en el trabajo o a nivel personal, y que las pasases por este filtro, que reflexionases y pensases qué mensaje escondían esas críticas. A través de estas acciones, esa persona, consciente o inconscientemente, intenta desestabilizarte, quitarte valor y, claro, generarte inseguridad. Lo que nos muestra esto son muchos temas no resueltos por parte de esa persona, muchos deseos velados. Cuando nos sentimos mal, nos escuece que los demás se sientan a gusto en su piel, que estén satisfechos. Y vale que la crítica tóxica es como una descarga del enfado, de la frustración, la molestia, la confusión, lo que tú quieras. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio para el que la emite como para la persona que recibe la crítica? Por eso este es uno de los pasos más importantes para empezar a aprender a gestionar la crítica destructiva. El saber
el analizar, reflexionar qué hay detrás de esta crítica que he recibido o que he realizado. Vamos a centrarnos en las críticas recibidas para este ejercicio. Me gustaría, como te he comentado, que recordases algún momento que hayas sufrido por una crítica tóxica y que puedas identificar y comprender el miedo oculto de la otra persona, que haciendo esto te ayudará a poner ese comentario en el lugar que le corresponde y dejárselo al que lo realiza, no llevártelo contigo. Y te vas a dar cuenta que aunque la crítica tóxica es molesta y dañina, no es tuya. Es mucho más inteligente y productivo para ti centrarte en todo aquello que te ha mostrado y aquello en lo que tú crees que tienes que reforzar o que tienes que aprender o superar. Porque si te ha dolido mucho es porque hay una parte de ti que necesita una revisión, un refuerzo. Usa estas críticas tóxicas a tu favor. Ya verás cómo cambia totalmente la historia. Y para ir terminando, pues solo decirte que la crítica destructiva es como una manera de llorar que tenemos los adultos. Si alguien se ensaña contigo de esta manera, recuerda que lo que necesita es un abrazo, un empujón motivador o un terapeuta. Y recuerda que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Esto no lo digo yo, lo decía Eleanor Roosevelt. Y puedes enviarme cualquiera de tus inquietudes, de tus comentarios al respecto de este podcast o en relación a cualquier inquietud que tengas al email info@cristinasimoncoach.com. No olvides tampoco suscribirte a mi newsletter semanal, allí compartiré este tipo de información y espero que te haya resultado interesante, que lo pongas en práctica para tu bienestar, para desarrollarte, para crecer, y nos vemos la semana próxima, donde nos vamos a centrar en esos pasos que necesitamos dar para aprender a gestionar este tipo de críticas. Espero que lo hayas disfrutado, espero que disculpes los ruidos de fondo, etcétera, etcétera, y espero verte muy pronto. Hasta entonces, que tengas unos días estupendos.